Por fin tenemos por aquí al señor Alberto Vázquez, director de la que en soydecine.com hemos considerado una de las mejores películas del 2022 y por supuesto la gran joya del cine de animación patrio de este año, Unicorn Wars. Bienvenido Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendo. Muchas gracias por la invitación y por todo el honor de considerar la película como una película buena y contento, contento. Nos ha costado reunirte para que vinieras. Sí, sí, a ver, la verdad que están siendo unos meses muy súper liados, ¿no? Porque fue como acabar la película y luego ya se estrenó y después vino Sitges y después ya vino a la semana siguiente el estreno en cines y ahora se el estrenó en Francia, entonces estoy ahí con muchos viajes, mucha promoción y bueno, cosas que tienen esta profesión que no sabía. La verdad que agradecemos contar con tu presencia, ¿no? Sobre todo después de ese fenómeno que ha sido la película, tanto en festivales como por redes sociales, como el buen recibimiento que ha tenido incluso para la Academia no española. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta reunión y vamos a charlar un poco sobre esta fantástica película. En tu caso, Dani, esta la viste en Sitges, puede ser, ¿no? Imagino que tienen ganas de hablar de ella porque ya en el podcast y en YouTube y demás hemos hablado bastante de la peli. Sí, de hecho yo tuve la suerte de verla en Sitges. Yo creo que fue el lugar idóneo porque creo que allí fue recogida con un recibimiento increíble. Todos los compañeros que estuvieron por allí vibraron con la película. Así que creo que fue pues un entorno muy especial para verla. Y nada, la verdad que muy agradecido de tener a Alberto por aquí, claro que sí. Alberto, ¿cómo están siendo estos meses después del estreno de la peli en cines? Bueno, pues bastante liados, porque entre todas estas cosas, al final siempre hay cosas, ¿sabes? O sea, siempre hay, pues ahora el preestreno en Francia, porque la peli sale ahora en una semana, el día 28 en Francia, entonces, bueno, pues hay que ir a Francia, después toda la prensa de pre-Goya, Goya, todo eso, ¿no? Entrevistas por aquí, viajes por aquí para allá, festivales que quieren que vayas y que presentes la película, y yo también es parte del premio que me llevo, ¿no? A veces viajar, ir a festivales donde te tratan bien y donde la película se ve como importante y entonces vas allí, allí también das otras charlas, también haces prensa. O sea, es como... como un no acabar, ¿no? Y por un lado me gusta mucho, pero por otro lado también a mí lo que me gusta es como trabajar en otros proyectos o seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces ahí hay como, bueno, como una doble visión de todo esto, ¿no? ¿Tú esperabas, Alberto, que esto fuera a ser así con esta peli? Hombre, un poco sí. Yo qué sé, sabía que la película iba a llamar la atención, ya solo por la premisa. Sí, Dani, sí. A pesar de esperar, ¿no? Quizá ese cierto éxito de la cinta, la cinta tiene bastante contenido adulto. Al final hablamos de animación para adultos y dista un poco de tus anteriores proyectos, entre comillas, porque digamos que es la más excesiva, la que tiene referencias más adultas, la que tiene un universo más atrevido, por llamarlo de alguna manera. ¿Esto crees, te daba cierto miedo, ¿no? De cara a presentarla al recibimiento? ¿Crees que a lo mejor la gente no la iba a captar bien o iba a asustar a determinado sector del público? Hombre, a ver, yo sé que es una película que es muy que puede polarizar mucho al público en el sentido de que habrá gente que le guste mucho y otra gente que no le guste nada, ¿no? Es como porque es una película que parece que va a ser una cosa pero luego es otra, ¿no? Parece que va a ser una película de humor o de un humor gamberro y luego es una película como muy triste y además que va hacia un poco hacia el terror, ¿no? Entonces, sí, y es una película que encaja bastante bien dentro de la gente que le gusta el cine fantástico, el cine de animación, incluso un poco el cine de autor, y es un poco por donde se está moviendo la película, ¿no? Por estos nichos de mercado, ¿no? Al final, varios nichos pues hacen como una mayoría, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo es que realmente hago la película que me gustaría ver, o la película que yo me gustaría hacer y ver y ya está. Tampoco voy pensando mucho en el público ni nada de eso, ¿no? Y antes que hablabas un poquito acerca de la distribución, ¿no? De que está llegando ahora mismo a Francia y otros países, es que si no te hago esta pregunta, los oyentes de Latinoamérica me van a matar porque no dejamos de recibir preguntas de ellos diciendo, oye, ¿cuándo va a llegar a México o a otros países de Latinoamérica? ¿Se sabe algo de la distribución de la peli en estos países?
Pues se ha estrenado en algunos festivales. En México hemos estado varias veces con varias proyecciones en determinados festivales y determinados eventos, ¿no? En otro en Buenos Aires, que estuvo el otro día, en un evento que se llama Ventana Sur. Bueno, la distribución en Latinoamérica parece que es bastante complicada, por lo que me cuentan mis productores. Yo no estoy metido ahí, pero claro, me encantaría porque al final nos une un idioma, nos une una cultura en común y sí que yo noto mucho hype de la gente de Sudamérica y todo esto, ¿no? Pero no sé muy bien cómo se va a distribuir. O sea, a mí, por lo que me dijeron mis productores, el tema es bastante desastroso de cómo poder sacarlo allí en cines y todo eso, ¿no? Entonces, no tengo ni idea. Esperemos que la coja alguna plataforma o algo así para que toda esta gente la pueda ver. Y ya si te parece, Alberto, metiéndonos un poco más en materia, nos interesa bastante saber cómo ha sido el desarrollo de una película que, si no me equivoco, ya venía inspirada en un cortometraje tuyo bueno, que está por ahí en YouTube, ¿no? Sí, bueno, esto venía de una historia corta de cómic que hice en el año 2009. Después, en el año 2013, hice este corto que se llama Sangre de Unicornio, que es un corto, bueno, así hecho con lápiz y acuarela, de una manera muy punky, así muy... Fue un corto hecho entre dos personas, Giovanna Lopalco, que es una animadora y artista con la que yo suelo trabajar, y lo hicimos entre ella y yo. Y el corto fue bastante bien, así en festis y de repercusión y todo esto. Y así en el año 2017 o así, cuando yo había acabado pues Psiconautas y también decorado y tal, pues pensé que era buena idea y mis productores también dijeron, oye, ¿qué podemos hacer con... Podemos hacer otro largometraje y esto. Y entonces pensamos que era buena idea expandir este universo del cortometraje, estos dos ositos hermanos que van a cazar unicornios, con un poco, yo decidí un poco expandirlo, un poco mezclándolo con el género bélico y un poco con una historia como religiosa, épica y mitológica, ¿no? Entonces por eso siempre hablamos que esta historia es una mezcla entre Apocalypse Now, Bambi y la Biblia, ¿no? O sea, tiene estas tres patas, ¿no? Que es como el punto de partida para luego desarrollarla y que la historia también vaya por otro lado, ¿no? La historia de los hermanos me parecía muy interesante y me parecía como el leitmotiv de la película, ¿no? Pero mezclarlo un poco con eso, con el género bélico. Vale, yo respecto al tema referentes e influencias, sí que es cierto que se han mencionado pues varios tótems, ¿no? De cara a estructurar las influencias de Unicorn Wars, pero también tenía mucha curiosidad por saber cuáles son tus máximos referentes en el mundo de la animación, ya no solo de cara a la película, sino en qué figuras te inspiras o cuáles son tus autores, digamos, que más te interesan de cara a extraer su forma de crear universos o de animar a personajes. Sí, bueno, tampoco es que sea yo el mayor conocedor del mundo de la animación, ¿sabes? Yo cojo de aquí y de allá y lo paso un poco por mis filtros y mis experiencias, ¿no? Sí, es cierto que, claro, hay algunos autores o películas puntuales, ¿no? Que sí que me han gustado, me han influido para que yo me dedique a esto, ¿no? Pues puede ser películas como Planeta Salvaje, de René Laloux, con diseños de Roland Topor. Roland Topor es un ilustrador que a mí me gusta mucho, porque yo antes de llegar al mundo de la animación me dedicaba a la ilustración, al cómic. Entonces, bueno, ya esas influencias estaban ahí, pero también otras películas que me marcaron como en el pasado, ¿no? Como Cuando el viento sopla, que es una película muy dura, que me la pusieron en el colegio cuando tenía 12 años y me impactó bastante. Creo que el director se llama Jimmy Murakami. Y luego, pues las películas de algunas del estudio Ghibli, de Isao Takahata o por supuesto de Miyazaki, son pues grandes referentes, ¿no? Sobre todo referentes en el sentido de que te das cuenta de toda la magia que tiene la animación, ¿no? Y todas las cosas que se pueden hacer. Otras películas, como hay una película que se llama Watership Down o Los perros de la plaga, que son unas películas de los años 80. Ahora no recuerdo el nombre del director, es inglés, y son adaptaciones de libros, y es como un reverso un poco tenebroso del mundo de Disney. Y me interesa, ¿no? También otros clásicos de Disney, como Fantasía. Bueno, grandes obras maestras, ¿no? Que de alguna manera me influencian de aquella manera.
Sí, además tiene todo el sentido del mundo porque mencionas clásicos que siempre muestran ese reverso oscuro, quizá de un lado más infantil o lleno de aventuras, pero con ese punto más tenebroso que se puede apreciar en la propia Unicorn Wars, ¿no? Con ese contraste, como comentabas, de unos osos, unicornios y un mundo que está lleno de oscuridad también. Sí, es un poco el rollo este, un poco que me gusta llevar, ¿no? Un poco cargar, ser un poco iconoclasta, romper un poco estos iconos de la infancia, ¿no? Estos animales también antropomorfos que recuerdan a los cuentos de hadas, a los cuentos clásicos, a las fábulas, ¿no? Que estos animales que pertenecen a todos a todo el mundo, ¿no? Es decir, son universales, no tienen un tiempo ni un lugar definido, que entienden en todos los sitios, ¿no? Tú no tienes que explicar quiénes son los unicornios ni los ositos, ¿no? De alguna manera. Pertenecen a todas las culturas. Tú si ves esta peli, pues tampoco sabes si es de dónde es, si es francesa o si es japonesa o si es americana o española. Y va un poco por ahí la cosa, ¿no? Jugar con estos iconos con los que el espectador bueno, de alguna manera empatiza, ¿no? Y hay cierto placer en verlos sufrir y verlos en el dolor, porque también le duele al espectador verlos así, ¿no? Y a mí también me duele hacerlo. Pero va un poco ahí, va un poco la cosa, ¿no? En provocar emociones, ¿no? En el espectador, cosas que no se espera, ¿no? Y es un poco la idea. De hecho, Alberto, ahora que hablas un poco de que la película es una cosa, parece una cosa que luego no es, sí te quería preguntar si te consta que hayan niños que por error de sus padres hayan entrado a ver esta película y de ser así, ¿cuál ha sido su reacción? No te han denunciado ni nada de momento, ¿no? Sí, a ver, ya se juega un poco a eso. Ya desde el cartel puede llevar un poco al engaño, ¿no? Y la película y todo, ¿no? A mí me interesa el tema este de hablarle al niño, pues no de una manera paternalista, ¿no? Sino como de tú a tú o incluso como de fueses un hermano mayor, ¿no? Para ellos. Al igual que yo vi esa película a los 12 años de Cuando viento sopla y me dejó como bastante volado, me parece muy interesante eso, ¿no? Que los chavales, los niños o adolescentes o preadolescentes, ¿no? Descubran que con la animación también se puede hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, muchos padres o muchos hijos o muchos niños por ahí perdidos que se pongan a ver esta película cuando salgan plataformas o cuando la vean por ahí, pues les va a chocar, ¿no? Al mismo tiempo, también me gusta que el adulto, cuando ve esta película, se sienta un poco niño, ¿no? Le lleve un poco a cuando ellos vean dibujos animados, ¿no? Es un poco esta ambivalencia, ¿no? Trabajar con los niños o trabajar con los iconos infantiles para atraerlos, pero también atraer a los adultos que quieren ser niños, bueno. A colación de este tema te quería preguntar si crees que todavía es difícil romper con este estigma de que el cine de animación es exclusivamente para un público infantil. Si tú como creativo, ¿no?, de este universo te enfrentas muchas veces contra esta idea preconcebida que se tiene del cine de animación. Yo creo que sí, yo creo que el sector de la animación es un sector infantilizado en muchos, o sea, es decir, es casi todo lo que hace, el 94%, por así decirlo, está orientado al público infantil, ¿no? Y entonces no se percibe que se puedan hacer como animación para adultos, porque es animación para adultos, pero en realidad no todos los adultos están preparados para ver este tipo de historias, ¿no? Entonces, ¿a quién hablas, no? ¿A quién hablas? Yo quiero pensar que yo hablo para los jóvenes adultos, para esta franja de edad entre 15 y 30 años, amantes del anime, amantes del manga o de las cosas extrañas, porque es cierto. Incluso hay que defender a veces la idea que la animación es cine también, es difícil. Hay gente que no lo entiende, ¿no? Hay un festival que hacen mis distribuidores en Estados Unidos, que se llaman G-Kids, que es la única distribuidora que distribuye cosas que no son infantiles, pues las películas del estudio Ghibli o las películas europeas que están bien y tal. Y ellos tienen un festival en Los Ángeles, que estuvimos, que se llama Animation is Film. O sea, la animación es cine también, ¿no? Tienen que llamarle así para que se entienda, ¿no? También allí se estrenó la de Guillermo del Toro, la de Pinocchio, todo esto, ¿no? Tienen que llamarle así para que se entienda, ¿no? Que la animación ya también puede ser cine.
Pues sí, estamos en esa lucha, ¿no? Y aunque poco a poco se van ganando cosas, ¿no? Se van consiguiendo cosas, sí que todavía nos queda bastante, ¿no? Sí, yo personalmente creo que pues productos como el tuyo o incluso como Pinocchio que comentabas de un director de renombre como Guillermo del Toro ayudan, ¿no?, a que la imagen pues sea cada vez más bien acogida, a que se entienda que el cine de animación también es cine y no solo tiene por qué ser infantil y que puede coexistir, ¿no?, esta idea de ser un niño y ver este tipo de cine o ser un adulto y verlo con otro prisma, lo cual también es bastante enriquecedor, así que es bienvenido que existan productos como Unicorn Wars que lo demuestran, por así decirlo. Sí, a ver, ahora el tema este de Guillermo del Toro, también Wes Anderson ha hecho películas de animación, Tim Burton o Henry Selick, lo que quieras, ¿no? Tal. O, por ejemplo, en España ahora está preparando, el año que viene salen 2 películas. Una se va a llamar Robot Dreams, que es una película de Pablo Berger, el que hizo Blancanieves, el Tito Rimón 78 y más películas. Y también sale la película de Mariscal y Trueba, una nueva creo que se llama No disparen al pianista. Quiere decir que cada vez más directores de ficción también van cogiendo la animación, ¿no? Como otro medio para contar historias, ¿no? Sí, y ya antes de darle paso al lío, también quería comentar que es cierto que el stop motion, esta técnica está ayudando mucho a eso. ¿A ti te interesaría en algún momento participar en un proyecto de este estilo? Porque además, por ejemplo, también tenemos nominado este año a los Goya junto con tu película el proyecto Demonios de Barro, que también está creado con esta técnica, ¿no?, de animación. ¿Te interesaría a ti como director involucrarte en un proyecto de este calado? Hombre, me interesa, es muy interesante el stop motion, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que quizás no es mi lenguaje. Yo soy dibujante, ilustrador y mi manera de pensar es la animación tradicional, el 2D, ¿no? El stop motion es como una mezcla entre escultura, fotografía y los procesos, aunque es animación, son muy diferentes. No tiene nada que ver una producción de stop motion con una de 2D, ¿no? Entonces, por poder meterme, sí. ¿Es mi lenguaje? Pues no. Entonces me vería con muchas dificultades. Pero igual que lo han hecho otros directores que no vienen de ese mismo medio, lo podría hacer yo perfectamente. Y en relación a esto, Alberto, claro, cada vez estamos viendo que cada vez más que el cine de animación está derivando a las 3 dimensiones y tú, en cambio, no solo aquí, sino en tus proyectos, y lo acabas de decir, sigues en el 2D, que a mí personalmente es mi estilo de animación favorito. En ese sentido, ¿te ha costado sacar adelante esta película? ¿Ha sido muy cara o al final ha valido la pena y no ha sido tan difícil como en un principio podría haber parecido? Bueno, es complicado, no porque sea 2D, ¿eh? Sería igual de complicado hacer esta película en 3D o en stop motion, quiero decir. Producir animación es complicado porque los presupuestos suelen ser más altos. Y aquí, pues, para poder producir estas películas, pues tenemos que hacer coproducciones, ¿no?, entre regiones y otros países, ¿no? Esta es una película gallego-vasca francesa. Teníamos 4 estudios en pandemia, trabajando a distancia. Pues también teníamos gente en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Bueno, ha sido complicado de producir. Pero bueno, no más complicado que una peli 3D, ¿no? A mí me gusta el 2D porque me gusta lo manual, me gusta el dibujo, me gusta el cómic, la ilustración y luego, si te das cuenta, el 2D envejece bastante bien. Por ejemplo, ves películas de hace 80 años o 90, como puede ser Bambi, y bueno, se sostiene, ¿no? El error manual y lo manual siempre es bonito y envejece bien. En cambio, a lo mejor ves Shrek 1, que igual tiene 20 años o así, y ves el 3D que había y lo ves, igual se te caen los ojos un poco, ¿sabes? Entonces, me gusta el carácter clásico y que tiene el 2D. Y antes que nos hablabas un poquito de los personajes, escenas y demás, me gustaría preguntarte si a día de hoy, bueno, ¿cuál es tu escena favorita de esta película? ¿Con cuál te quedas y por qué? Bueno, me gusta bastante el final de la película. Los últimos 5 minutos, me parece que toda la intensidad de la película se condensa en la escena final, después de la batalla, lo que ocurre después de la batalla. Me parece que hay de todo. Hay
sorpresa, hay terror, hay mitología, hay metáfora, y me parece que está bastante bien. Pero bueno, también hay otras escenas, como la parte alucinógena, cuando los ositos encuentran esa especie de gusiluz y los comen y se drogan. Yo creo que esa es la escena definitoria que marca un antes y un después en la película. ¿Qué se te pasó por la cabeza a la hora de crear esa escena concreta? Pues recuerdo estar viendo un documental de lemures en Madagascar, y estos lemures que vivían como en familias cazaban una especie de milpiés, ¿vale? Y los chupaban. Y esos milpiés bueno, pues, los ponían a 1000, o sea, en plan, se bababan, los ojos todos rojos, se caían, perdían el equilibrio. Y a partir de... vi esa escena y dije, hostias, esto es muy interesante. Y lo metí en la película, ¿no? Y sí que es cierto que marca marca la línea en donde empieza la locura de los personajes, ¿no? Donde ya los personajes están perdidos en la jungla y tienen que sobrevivir de aquella manera, y ahí ya pierden la cabeza, y ahí es donde las cosas se empiezan a torcer de verdad. Me parece que esa escena obviamente es un punto de inflexión bastante importante en la película, y además es una de las secuencias, digamos, más valientes, ¿no? Porque mezcla ese humor negro de la cinta con imágenes psicotrópicas, violencia, además es todo este entorno de pesadilla. A mí también me parece que es una de las secuencias más destacables, y de hecho yo la catalogaría como mi favorita de la cinta. Para terminar, al menos por mi parte, Alberto, sí que te quería preguntar, viendo el recibimiento por parte de la crítica de los espectadores, ¿tienes intención de seguir ahondando en este universo que has creado en próximas producciones? No, bueno, yo estoy empezando ya otra nueva película. Es como, bueno, estoy en fase de guión y de concept y primera fase, ¿no? Es como, pues Unicorn Wars ha pasado ya al pasado, ¿no? Como quien dice, y ya pensando en nuevos proyectos, ¿no? En nuevas ideas, nuevas viejas ideas, porque en el fondo recupero mucho de lo que hago y esto, ¿no? El paso del corto al largo, ¿no? Me ocurrió en Verboy con Psiconautas, Sangre de Unicornio con Unicorn Wars, y ahora estoy trabajando en la idea de decorado. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos por los que trabajo de esta manera, ¿no? El principal es que, bueno, a ver, mis cortos, la manera que tengo yo de enfocar la animación, son muy narrativos, son historias con muchos personajes y muy corales y con mini universos, ¿no? Y cuando hago los cortos siempre me quedo con la sensación de que ese universo se puede expandir, y claro, además un corto de animación nos lleva 2 años hacerlo, ¿sabes? Un corto de ficción se rueda en 5 días, o en 3 días, o en un día, ¿no? Cuando hablo con los directores de ficción que dicen, uy, nos llevó 1 semana de rodaje, yo digo, hostias, ¿sabes? Y yo estoy rodando 1 año y medio, como quien dice, ¿no sabes? Y entonces poder expandir esos universos, ¿no? Poder tener una base sólida, que es el cortometraje, con una historia, con unos personajes, y poder expandirlos, pues es maravilloso, ¿sabes? Y además el cortometraje lamentablemente solo queda en festivales de cortometrajes. Mucha gente no los ve. En cambio, el largometraje llegas a otros sitios donde nunca vas a llegar con el corto, ¿no? Es así de lamentable y de triste, y sobre todo en animación, donde el cortometraje es el medio adecuado para la animación, ¿no? O sea, hay muchísimos directores de animación que nunca salen del cortometraje, ¿no? Por muchísimos motivos. Porque cuesta mucho hacer un largometraje, cuesta financiarlo, no todas las historias dan para un largometraje, las mezclas de técnicas que hay en la animación y la experimentalidad que hay, pues no tiene a veces mucho sentido que se hagan largos, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo creo que sí que tiene sentido. Y yo, como última pregunta, ya te quería hacer reflexionar un poco sobre el año grandísimo que hemos tenido en la industria cinematográfica española. No sé si tú lo has visto así, si sientes que 2022 es un antes y un después, ¿no? para la industria, y si te sientes reconfortado por haber aportado un granito de arena, ¿no? en este gran año con tu cinta, porque también forma parte, obviamente, de esta gran camada de artistas, cineastas que han traído sus propuestas encima de la mesa. Pues sí, es un gran año, quizás el mejor año que yo recuerde.
No sé, hay tantas películas buenas, pues está Alcarrás, Asbestas, La Maternal, que me gustó muchísimo, Mantícora, El Agua, Pacifiction, Irati está guay también, Dios, me estoy olvidando de Musuro, no está nada mal, Cinco Lobitos, hay un montón de películas que luego te pueden gustar, puede ser más tu rollo, ¿no? Pero hay un montón de películas para dar y tomar para todos los gustos y las que me estoy dejando, ¿eh? Me estoy dejando pues, La Piedad, o sea, es que puedo seguir y este es un gran año, ¿no? Y la verdad que muy contento con poder estar ahí con mi película, ¿sabes? Con poder codearme también con todas estas películas y estar ahí con ellos y que la animación también se vea como que puede ser cine, ¿no? Y que puede ser, que es un arte como otros. Y nada, un gran año y espero que esto siga. Yo creo que hay un cambio generacional, que hay más gente que hace cine. Ahí han entrado como un montón de mujeres también que hacen cine, hay un cambio generacional, un montón de directores entre los 35, 40, 30, 40 años y bueno, que vienen a remover un poco este avispero del cine español y que se demuestra que además son películas que están triunfando en festivales internacionales, gente que ha estudiado cine y viene a remover un poco lo que es la tradición del cine español, ¿no? Y es muy positivo. Pues poco más, Alberto, darte las gracias por haberte pasado por aquí. La verdad que ahora que has hecho esta película, nuestras expectativas son altísimas de cara a lo próximo que vayas a ofrecernos. Así que te seguiremos la pista muy de cerca y si Dios quiere te traeremos de nuevo por aquí. Y gracias especialmente por esta película que nos han gustado tanto, que nos ha removido por dentro para bien y para mal. Y nada, lo dicho, que esperamos tenerte nuevamente por aquí próximamente. Y por supuesto te deseamos suerte de cara al estreno de la película en más territorios y de cara a los Goya, que obviamente te queremos ver levantar esa estatuilla y te mandamos mucha suerte y ánimos con ello. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y un placer estar aquí y cuando queráis seguimos hablando, ¿vale? Gracias, Alberto.